Comenzamos en Sala de Matemáticas un nuevo capítulo, esta vez relacionado con los vectores. Haremos primero un estudio de los vectores en el plano y una vez profundicemos lo suficiente, pasaremos al estudio de los vectores en el espacio. Partiremos de un nivel elemental básico, no presupondremos que se ha dado nada sobre vectores previamente y simplemente se requieren los conocimientos usuales de aritmética y álgebra y un poco de trigonometría básica que se dan siempre antes del inicio del estudio de los vectores. Partimos de un sistema de referencia, el sistema de coordenadas cartesianas, que son dos rectas perpendiculares que se cruzan determinando un origen, el origen de coordenadas. El eje horizontal o eje de las X también se llama eje de abscisas y el eje vertical o de las Y eje de ordenadas. De manera que dividiendo los ejes en una unidad de medida arbitraria, a derechas y hacia arriba positivas, números positivos, a izquierdas y hacia abajo negativos, queda determinada la posición de cualquier punto en el plano mediante sus coordenadas trazando perpendiculares a los ejes. Se determina sus puntos de corte y sus coordenadas. En este caso, por ejemplo, tenemos 4 en el eje de abscisas y 3 en el de ordenadas. Por lo tanto, este punto queda localizado e identificado como el punto 4, 3. Bien, pues vamos a ver definición de vector. Vamos a dar una definición tanto algebraica como geométrica. Bien, un vector desde el punto de vista algebraico no es sino un par ordenado de números reales. La notación varía entre textos y profesores. A veces se le pone entre paréntesis, como este mismo ejemplo, que puede denotar por tanto un punto en el espacio como un vector. A veces encontramos notación del par ordenado entre corchetes o entre otro tipo de símbolos. En definitiva, lo importante es el concepto, es que es un par ordenado. Ordenado pues no es lo mismo el vector 4, 3 que el vector 3, 4. Independientemente del símbolo que se utilice. Y pueden ser denotados también con letras minúsculas, simplemente el vector A, o en ocasiones, muy frecuente, poner una flecha encima para dar énfasis a que se trata de un vector, o la letra en negrita también puede ser una forma habitual de representar un vector. Yo acostumbro más a usar la notación de la flecha, aunque tengo más preferencia por las últimas letras U, V, W que por las iniciales, pero suelo usar la notación de paréntesis. Bien, eso desde el punto de vista algebraico. Vamos ahora con la definición geométrica. Un vector desde el punto de vista geométrico es un segmento orientado. Que tiene los siguientes elementos. Si designamos por A el punto del plano, el vector tiene módulo.
El módulo es la longitud del segmento que une su punto de origen y su punto extremo. En este caso, si representamos el vector desde el origen hasta el punto A, esa longitud es el módulo. Tiene además dirección que es la de la recta que contiene al vector. La dirección, por tanto, viene determinada por la recta sobre la que está el vector, o el segmento OA. Tiene sentido determinado por cuál es el punto inicial y cuál es el punto de llegada. Puede ser OA en este caso, o puede ser al contrario, partir del punto A hasta el origen. Y tiene también argumento, que es el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X. Vamos a llamarlo alfa. El ángulo que forma con respecto al eje positivo de las X. Por convenio se utilizan ángulos positivos en sentido antihorario y ángulos negativos en sentido horario. Bien, vamos a distinguir también entre lo que son vectores fijos y vectores libres. Vectores fijos en el plano y vectores libres en el plano. ¿Qué diferencia hay entre estos dos términos? Bien, un vector fijo hace referencia a aquel cuyo punto de origen y punto extremo están determinados y fijos. Por ejemplo, si un vector va desde este punto hasta este, y en ese sentido, y se trata de un vector fijo, existe solo este con este origen, este extremo, y queda ahí fijado en el plano, no puede moverse y se trata de un vector fijo. Cuando hablamos de vectores libres, que son los que vamos a utilizar nosotros, no nos interesa cuál es el punto inicial, sino nos interesa la dirección, el módulo, el sentido y el argumento, de manera que cualquier desplazamiento paralelo de este vector consigo mismo sigue siendo el mismo vector. Es un vector que puede desplazarse libremente por el plano. Libremente me refiero al punto de origen, pero lógicamente sin inclinarse ni cambiar su dirección ni su sentido. Por lo tanto, si trazáramos un vector paralelo desde el origen hasta ese y con su mismo módulo, este vector sería el mismo que este, porque hablamos de vectores libres, frente a el concepto de vector fijo, que queda perfectamente determinado su origen. Nosotros utilizaremos vectores libres. Bien, una vez establecidos este concepto general de vector desde el punto de vista algebraico y geométrico, vamos a ver cómo podemos expresar un vector en las dos formas, algebraica y geométrica. La algebraica es el par de puntos, la geométrica la vamos a representar
vamos a representar al vector por una letra, por ejemplo R, que denota el módulo, cuál es la longitud que tiene ese vector, y un argumento que lo colocamos como subíndice, y con estos dos elementos, la longitud y el argumento, queda perfectamente delimitado y descrito el vector. Vamos a ver cómo podemos pasar de la forma geométrica, también llamada forma polar, a la forma algebraica, como par ordenado. Y viceversa, sabiendo las coordenadas algebraicas, cómo pasar a conocer su módulo y su argumento. Bien, primero, si tenemos un vector en su forma algebraica, con sus componentes o coordenadas, su par de números reales ordenados que lo define, y queremos pasar a su forma geométrica, es decir, conocer su módulo y su argumento. Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y trigonometría elemental, el concepto de tangente. Tenemos el par ordenado y el punto lo unimos con el origen. Este vamos a llamar punto A. Este segmento OA, que parte de O y llega hasta A, sería el vector visto geométricamente. Tiene un módulo, la longitud, vamos a llamarla R, y un argumento, un ángulo alfa. Bien, pues simplemente, conocido el par XY, el módulo es, por la aplicación del teorema de Pitágoras, la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que tiene como catetos X en el eje abscisas e Y, la vertical, que es la ordenada en el eje vertical. Por lo tanto, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado. Ese es el módulo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Es una longitud, es una distancia, por lo tanto es siempre positiva. La raíz cuadrada siempre tomamos el valor positivo, pues se trata de una distancia, una longitud. Da igual hacia dónde apunte el vector, su módulo es positivo. Bien, y para determinar el ángulo, simplemente aplicamos la definición de tangente. La tangente de un ángulo, alfa, es su cateto opuesto, en este caso Y, partido por el adyacente, en este caso X. Por lo tanto, alfa es el arco cuya tangente es ese cociente ordenada partido por abscisa. Estas dos fórmulas o expresiones nos permiten pasar de la forma algebraica a la forma polar o geométrica. Bien, y ahora si tenemos por otra parte el vector de forma geométrica con su módulo y su argumento, y queremos pasar a la forma algebraica de par ordenado, simplemente trigonometría elemental. El concepto o definición de seno y coseno nos dan las componentes. X es la hipotenusa R por el coseno de alfa. Recordamos que el coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente partido por hipotenusa. Y en este triángulo el cateto adyacente es la X, la hipotenusa es el módulo R. Por lo tanto, despejando X, llegamos a esta expresión.
A su vez, el seno de alfa es el cateto opuesto, que es la ordenada y partido por la hipotenusa r. Por tanto, despejando, y es r seno de alfa. Estas simples fórmulas nos sirven para pasar de la forma geométrica a la forma algebraica, a conocer las componentes o coordenadas del vector. Vamos a ver un par de ejemplos de paso de una a otra y viceversa, y terminamos el vídeo. En el próximo profundizaremos en operaciones con vectores, suma, diferencia, multiplicación de un número por un vector, etc. Por ejemplo, si nos dicen que tenemos el vector del ejemplo 3, 4, ¿cuál es su forma geométrica o polar? ¿Cuáles son su módulo y su argumento? Pues dibujamos el vector, sabemos sus componentes, sabemos que la x es 3 y la y es 4, por lo tanto simplemente por aplicación del teorema de Pitágoras, el módulo será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 9 más 16, 25, raíz cuadrada 5. Y para conocer su módulo es el arco cuya tangente es ordenada 4 entre abscisa 3. Acudimos a la calculadora y lo que nos dé. Aquí la tecla de la tangente, si queremos sacar el arco tangente, la función que nos da el ángulo sabida la tangente, para los que no los conozcáis, es esta tecla Shift, que lo que hace es habilitar la parte escrita en amarillo superior de cada tecla. Por lo tanto, damos a tangente y aparece tangente -1, que significa arco cuya tangente, y aquí introducimos el número 4 entre 3. Le damos a igual y nos sale 53,13 grados. Si lo tenéis puesto en grados o en radianes, eso ya lo cambiáis en la calculadora. Si lo queremos en grados minutos, le damos aquí 53 grados 7 minutos 48 segundos y pico. Por ejemplo, lo dejamos en 53,748. Bien, de manera que podríamos escribir el vector con su módulo 5 y como subíndice su argumento. Y para pasar de forma geométrica o polar a las coordenadas, por ejemplo, si tenemos el vector de módulo 4 y 60 de argumento, aplicamos estas fórmulas. La abscisa es el módulo 4 por el coseno del ángulo. Y la ordenada y es 4 por el seno de 60. Coseno de 60 es un medio, por lo tanto queda 2. Y el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, por lo tanto queda 2 raíz de 3. Y este vector tiene de componentes o coordenadas 2, 2 raíz de 3. Mientras que el vector, vamos a llamarle U 3, 4, es este vector en coordenadas polares o en forma geométrica. Bien, en el próximo vídeo empezaremos con operaciones entre vectores, suma, diferencia de vectores, tanto desde el punto de vista algebraico como geométrico.